¿Ahí está? Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy cerramos varias cosas. Una es el ciclo de presentación de libros. También hacemos el cierre de la sede de 3 de febrero, todo el trabajo del año. Vamos a tener el brindis con algunas sorpresitas. Y bueno, para iniciar hoy, la idea era poder charlar, nos visita hoy Juan Manuel Martínez. Ya ha venido en otras ocasiones, particularmente el año pasado, donde hicimos una jornada sobre transferencia y resistencia, que vino a presentar su primer libro, La transferencia en los escritos de Lacan. Hoy nos visita con su segundo libro, que es Lacan fuera del aula, tercero, perdón, ¿no? Sí, segundo impreso, el otro fue un libro digital, un libro. Y la idea es que vamos a hacer una especie de charla, de diálogo, con algunas preguntas. Ustedes están invitados también a preguntar. Acá trajo un par de ejemplares por si alguien lo quiere. Primero lo voy a presentar. Juan Manuel Martínez nació en Buenos Aires, Argentina, estudió y se graduó de la carrera de Psicología. Se especializó en el ámbito de psicoanálisis con orientación lacaniana y se acercó a la filosofía. Es autor de los libros Lacan, el concepto de la transferencia en los escritos, Freud, lector de Nietzsche, y actualmente reparte su tiempo entre la práctica clínica de psicoanálisis, la docencia y la escritura. Juan estuvo este año viajando mucho por México, recién nos contaba. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente. Lo primero en realidad que te quería preguntar es que nos cuentes un poco de cómo se te ocurrió el título, ¿no? Lacan fuera de la escuela, sobre 4 conferencias ignoradas. A la primera vez que lo leí fue para mí un título polémico. Siempre, yo cuando te leo o te escucho, para mí tu posición es polémica porque marcás ciertos puntos de quiebre con la doxa psicoanalítica. Entonces me parecía que era un título provocador y atrayente. Así que la idea era que nos cuentes cómo fue que se te ocurrió. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por haber venido. En primer término, supongo, yo dividiría mi respuesta en 2 partes. En primer término, seguramente hay un elemento disruptivo, ¿no? Quizás hasta intencional en haber elegido la palabra ignorada. Quizás esa es como la respuesta un poco más superficial, digamos. Hay algo en la postura que implica casi siempre un quiebre con lo dogmático del psicoanálisis en general. Entonces supongo que la elección de la palabra no ha haber sido casual. Y después, de un modo un poco más profundo, una respuesta un poquito más seria, sería que en términos generales, no sé si a ustedes les parece, pero a mí siempre me lo ha parecido, cuando uno se aproxima a la lectura de Lacan, hay como 2 grandes metodologías que son las que nos proponen generalmente nuestros maestros, nuestros profesores. Yo diría que en primer término, la lectura de los seminarios, ¿no? Generalmente uno participa o de algún grupo de estudio, o de algún taller de lectura, o de algún cártel que trabaja algún seminario de Lacan. En un segundo término, y bastante más lejos, lamentablemente, los escritos, ¿no? Bastante más lejos. No son muy populares los escritos últimamente. No sé bien por qué, habría que pensarlo también. Pero casi nunca, por no decir nunca, porque siempre hay alguna posibilidad, ¿no? Pero casi nunca se nos comenta que Lacan dio una serie de conferencias que, estrictamente hablando, se salen de su enseñanza en el sentido de la clase que daba todos los miércoles durante 27 años, ¿no? Y hay un valor extra en estas conferencias, que es que por haber sido impartidas en otras ciudades y por tener Lacan muy claro que no se trataba del público que frecuentaba el seminario todos los miércoles, hay una intención en él de ser lo más esclarecedor posible. Lo paso en limpio. Me da la sensación de que el tipo se dio cuenta que iba a ir a otro país a contar un poco sobre, como él le llama, el fenómeno lacaniano. Y que no era la gente que asistía a su seminario, y que no tenía por qué saber sobre él. Y por ende yo lo que leo en las conferencias es una especie de esfuerzo porque se entienda, ¿no? En contraposición a lo que a veces se nos ha dicho, que seguramente ustedes lo han escuchado, pues yo lo he escuchado un montón de veces, que es esta idea de que Lacan escribe difícil porque no es para todo el mundo.
No sé si alguna vez alguien les ha dicho esta idea, ¿no? Lacan escribe difícil porque hay que esforzarse, Lacan escribe difícil porque no es para todos, generando con la sensación como una especie de élite, como si fuéramos gente con un intelecto superior o algo por el estilo, y por ende nosotros sí, pero el resto de los mortales no. Entonces ahí es donde hay como un elemento medio político de la cuestión de lo ignorado. Es decir, ¿por qué ignorar las conferencias donde Lacan se presenta como un autor que quiere darse a entender y darle peso a seminarios y escritos que están escritos de una manera bastante compleja? Esa es un poco mi intención, digamos. A mí me hubiera, lo pienso hoy, me hubiera facilitado muchísimo cuando yo quería introducirme a la lectura de Lacan, me hubieran dicho, mira, léete esta conferencia. Y no me pasó. Y estoy casi seguro que a ustedes tampoco les pasó. No, es más, creo que en la facu la primera clase que te dan de Lacan en francesa es la del seminario 2 que habla de los planetas, las lunas y las estrellas, y así dónde me metí, ¿no? Claro. Y bueno, la selección de las 4 conferencias son porque vos notás que ahí Lacan tiene esta intención de ser más claro. ¿O alguna otra? No, yo creo que hay alguna cuestión un poco arbitraria en el hecho de que son las que a mí más me gustaron. Ajá. ¿De qué año estamos hablando? Y son, mirá, ahí te los leo a los años. Si me esperas un segundito. Les digo los títulos de las conferencias. Otro elemento que es fundamental es que todas estas conferencias se pueden encontrar en internet gratis, traducidas por el grandísimo Ricardo Reyes Ponte, que es otro punto que no me parece menor. Son de Roma 53 a Roma 67, el psicoanálisis razón de un fracaso, el discurso de Tokio, de 1971, conferencia en Ginebra sobre el síntoma, y las conferencias y charlas en universidades norteamericanas. Esas son las que son analizadas. Bueno, mi idea era tomar algunos puntos del libro en sí. Vos planteás a partir de las conferencias de Roma una diferencia entre el proyecto de enseñanza de Freud y de Lacan, que a mí eso me pareció como muy disruptivo a lo que uno no está acostumbrado a trabajar, como Lacan, el intérprete de Freud, o pues cuando se mezclan cuestiones que se le hace decir a Freud cosas de Lacan y así, ¿no? Claro. Vos ahí planteás que Freud, digamos, se plantea desde el descubrimiento, por lo tanto la obra de Freud no tendría enseñanza, y sí la de Lacan porque hay una interrogación. Claro. Yo me preguntaba, ¿no crees que Freud también trabaja sobre la enseñanza o la transmisión desde el psicoanálisis? No, yo pienso que no. Ajá. O sea, lo que trato de decir un poco, los pongo un poco en contexto para los que todavía no han leído el libro. Un poco la idea es que Freud se posiciona casi siempre a sí mismo como un descubridor. Vieron que él tiene... Hay textos de Freud que son estos textos, como yo podría decirles, pseudo-autobiográficos, digamos. Por ejemplo, presentación autobiográfica o contribuciones al método. Bueno, ese tipo de textos de Freud, que es un Freud viejo mirando para atrás, que básicamente lo que van a encontrar ahí es a Freud describiéndose a sí mismo como alguien que se interna en un continente desconocido para conocerlo, digamos. Como un tipo que casi por casualidad hace un descubrimiento y se toma la tarea tan difícil de luchar y sostener ese descubrimiento. Que es un poco la idea que todos tenemos de Freud, porque la heredamos del propio Freud. Es Freud quien se plantea en esta posición. Entonces mi sensación es que en el espíritu de la obra freudiana lo que hay es como un descubrimiento, en el sentido de, miren, yo me interné en la selva y descubrí esto. Se los comento, se los cuento, los justifico incluso. Freud todo el tiempo está tratando de justificar que lo que él encontró realmente es así, que deberíamos creerle, ¿no? Yo en la obra de Lacan no veo para nada eso. Veo algo radicalmente distinto, que es un autor tratando de interrogar el descubrimiento. ¿Entienden? Como que Freud descubre algo y tiempo después Lacan hace como una crítica y una interrogación sobre ese descubrimiento que se hizo. Para mí, para ponerlo en términos más sencillos, digamos, la obra de Freud trata sobre cómo funciona el aparato psíquico de los pacientes.
La obra de Lacan interroga cómo trabaja un psicoanalista. Ni siquiera el punto está puesto en el mismo lugar. Para mí el punto en Freud está puesto en los pacientes y el punto en Lacan está puesto en el analista. Y con toda la interrogación que eso implica sobre el lugar del analista, el deseo del analista, la idea esta de retorno a Freud, ¿no? Y creo que ahí se genera una enseñanza. En lo de Freud es más bien como un descubrimiento. Y aparte, perdón, hay 50 años de distancia entre Freud de 1900 y las intervenciones lacanianas a partir del 40 y del 50 en adelante. Obviamente. Donde hay un psicoanálisis instituido, está la por IVA, ejemplo. y él, digamos, es disruptivo respecto de cómo se entendía Freud en ese momento. Por supuesto. Igualmente, yo no perdería de vista que incluso autores post-freudianos, como por ejemplo Melanie Klein, yo los pondría en este orden: Abraham, Melanie Klein, Winnicott, Bion, Meltzer, se mantuvieron como una línea como una especie de pseudoevolución, ¿entiendes? Como operaría en cualquier disciplina científica. Freud funda las bases, Abraham pone un poquito más, lo que Kuhn llama el andamiaje científico, ¿no? Después Melanie Klein pone un poquito más. En cambio Lacan es como si volviera a los cimientos para explotarlos desde abajo. Entonces también hay como una especie de disrupción. Podría haber continuado la enseñanza freudiana en los términos de agregar algo a la ciencia. Y me parece que lo que hizo fue volver a empezar todo de nuevo. Ya desde el retorno a Freud. Claro, Ajá. claro, como generar una inversión en la propuesta freudiana. Ajá. Después también hablas, a partir de esas conferencias, el psicoanálisis como una práctica del lazo, ¿no? Como que tenemos que imponernos los analistas la tarea de comprometer a otros. ¿Cómo lo pensás en esa línea? Bueno, esa me parece una idea genial. La leí en Lacan por primera vez. Esto surge en un contexto en el cual Lacan, en las dos primeras conferencias, y eso es algo no menor que deberíamos tener en cuenta, él introduce a esta gente que va a su conferencia a la razón por la cual él enseña. Ustedes piensen que Lacan fue un tipo que empezó a enseñar a los 50 años. Y él lo dice muy claramente en sus conferencias: yo empecé a enseñar porque la situación me orilló a eso. En realidad yo no quería enseñar, no era mi intención, pero la situación de la sociedad en la que estaba me llevó a tener que enseñar. Y en ese contexto él plantea que se dio cuenta que no había forma de generar realmente un cambio en el entendimiento si no implicaba a los demás. Es interesante la idea, porque por ejemplo, volvamos a pensar en una oposición al sistema de Freud. En el sistema de Freud claramente, en toda esta idea que él tiene sobre él mismo, siempre se siente solo. Lean estos mismos textos y Freud siempre dice: Breuer no me apoyó, Jung no me apoyó, Adler me dejó en banda. Lo sostiene todo el tiempo, ¿no? Él como un gran descubridor solo. Y lo que dice Lacan es: yo me di cuenta que si queríamos generar una verdadera reforma del entendimiento era necesario involucrar a los demás. Entonces, fíjate que el método del seminario es un método que implica necesariamente la participación de los demás. Quizás no queda tan claro en las ediciones de Paidós, pero si leen otras ediciones se van a dar cuenta que una clase la daba Lacan y otra clase la daba otro. ¿Sí? Si alguien interesaba otro tema, presentaba a esa otra persona. Es más, las de Paidós están como suprimidas. Están como suprimidas, sí. No sé bien por qué. Quizás Paidós sí te genera como un poco la sensación del expositor, pero en realidad funciona muchísimo más como un grupo de gente. A ver, lo digo en estos términos: antes del seminario 10 eran 7, 8 personas en un consultorio. Era eso, ¿no? Después fue el gran fenómeno lacaniano de los chicos sentados en el piso, ya no había lugar. Pero antes de eso era un grupo de gente que se juntaba a pensar. Y creo que ahí se justifica esta idea del propio Lacan de que la reforma del entendimiento tiene que implicar a los demás, tiene que implicar a los otros. Te lo diría así, como con una intención patética de la enseñanza, ¿entiendes? O sea, uno puede pasar por Freud o por Klein o por Winnicott, leerlos, estudiarlos, rendir el examen, pero la obra de Lacan tiene algo patético. Uno no lo entiende nada y aún así lo toca. Uno sabe que ahí hay algo, aunque no sabe bien qué es. Esa implicación patética creo que tiene que ver con eso no está hecho por casualidad. Me parece que el tipo lo pensó a propósito. También hay una diferencia que vos marcás que es interesante
y que nos permite por ahí volver como decís vos, a los cimientos y pensarnos en la posición de analistas cuando marcás que la diferencia entre tarea y acto, ¿no? Partís de una afirmación de Lacan que dice: el acto es aquello por lo cual el analista se compromete a responder de él, ¿no? Que uno puede decir, parece como que se muerde la cita de la cola, pero ¿cómo lo pensás vos de esta diferencia? No, yo creo que se dividiría en dos partes, digamos. Que por un lado está todo lo que ustedes hacen como analistas, digamos, la función de su tarea como psicoanalistas, que en términos generales implica atender gente y tratar de hacer sus vidas más felices, ¿no? Acuérdense que Lacan decía: nosotros no tenemos problema en prometer la felicidad. Entonces, está por un lado la tarea de todos ustedes, que es atender a esa gente, analizar ese conflicto y resolverlo, y hacer que esa vida sea menos sufriente y más feliz. Eso para mí implica un nivel de psicoanalista, ¿no? Y lo digo abiertamente como un nivel. Después creo que hay otro nivel de psicoanalista, que es el del acto. Y el del acto implica la cuestión del grupo, que es de esa tarea que ustedes hicieron, dar cuenta. Y ahí es donde la cosa se empieza. Al menos dos. ¿Cómo? El analista es al menos dos, ¿no? El que teoriza y el que practica, Claro. ¿no? Y el que transmite la experiencia. Exacto. O sea, Bueno. como que la clave de la participación de los demás, que acá es donde tenemos un grave problema, pero ahora desarrollo eso, pero sería que ustedes puedan presentar eso que hacen en ese consultorio y de cierta forma justificarlo. Porque obviamente cuando ustedes lo presenten, alguien va a levantar la mano y va a decir: ¿y por qué dijiste eso? ¿No? Y el problema que siento que tenemos en ese nivel es que, como no sabemos bien qué es lo que hacemos, o directamente no decimos nada, porque ¿cómo vamos a dar cuenta de algo que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo? O damos cuenta de una forma un poco como enreverada de hablar, como diciendo cosas así medio poéticas, con palabras medio difíciles, que en realidad no apunta a transmitir concretamente qué fue lo que hiciste. Pues así entiendo, sí, vamos a ver si podemos ver la forclusión del agujero, ¿no? Sí, pero ¿eso qué significa? ¿No? Y me parece que para poder llegar a ese punto está en el medio el proyecto de Lacan, que es el proyecto de las luces, digamos. Tratar de tirar un poco de luz sobre una práctica que no sé qué pensarán ustedes, pero últimamente se siente un poco oscurantista, ¿no? O sea, al menos en los términos de que no terminan de explicarnos bien a bien cómo funcionan, y tampoco nosotros nos animamos a preguntar, y todos más o menos asentimos como si entendiéramos y nadie dice nada en ese nivel. Entonces yo creo que está esa división, que la segunda parte implica lo que Lacan después va a llamar la escuela, ¿entiendes? Más allá que eso después se eliminara también, pero la función de la escuela tiene que ver con un metaanálisis del análisis, es decir, cómo estoy operando clínicamente y cómo puedo darle a entender a mis demás colegas qué es lo que estoy haciendo y que ellos puedan hacer lo mismo también. ¿Se entiende la idea? Tal vez una producción Claro. que sea digamos, del orden de la evidencia Claro, exacto. y de la demostración. Exacto, que pueda demostrar a los demás cómo funciona. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Que es la gran pregunta que está de fondo sin resolver. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Y que trae tantos inconvenientes, como decíamos, ¿no? Estas leyes que salieron sobre los psicoanalistas que no pueden atender a autistas y estas cuestiones que se basan un poco en cómo se transmite la eficacia del psicoanálisis. Y digamos, y que es para mí una deuda de la formación, Sin duda. no hablar en lacanés, digamos, y decir, bueno, ¿cómo Y poder explicar. transmitir algo de la experiencia? Porque me parece que el resguardo lo podría en muchos términos, como el resguardo de no, bueno, ustedes no entienden porque esto no es útil en el sentido mercantilista, capitalista, bla, bla, bla. Estas explicaciones seguramente han escuchado e incluso han repetido alguna vez. No es suficiente para justificar que en realidad no sabemos cómo funciona. Porque en última instancia, si se nos acusa de eso, nosotros podríamos decir: es falsa esa acusación. Te voy a explicar cómo funciona el psicoanálisis y por qué es útil que esa persona siga viniendo al consultorio, ¿no? O sea, el resguardo, lo que quiero decir con esto es muy concreto. El resguardo pseudopoético en la idea de esto es inútil, ¿no? Especialista, ¿se acuerdan esa frase famosísima?
el psicoanalista es un especialista en lo inútil. El resguardo ahí, lo único que hace es que frente a la acusación no podamos responder nada. Entonces se nos termina acusando de ser doblemente oscurantistas. Estos tipos están locos. No solamente no curan el autismo, sino que cuando les preguntás qué hacen, ni siquiera te pueden responder. Y lamentablemente puede que tengan razón. O sea que no podemos ni siquiera explicar qué es lo que hacemos. Después, bueno, está la conferencia en Tokio, que recién te comentaba que yo no la conocía. Y ahí Lacan, según tu lectura, se mete con la diferencia entre el dicho y el querer decir para hablar del inconsciente. ¿Cómo lo pensás este querer decir? Ese es un punto, no sé si coincidís, pero ese es un punto... Lacan, en términos generales, es un autor brillante, en general. Pero dentro de toda esa brillantez hay momentos que son francamente impecables. La diferencia entre el dicho y el querer decir es brutal. Un poco la teoría, a ver si no les parece demasiado chocante la teoría de Lacan. Un poco la teoría de Lacan es que la función de ustedes, en tanto que psicoanalistas, agárrense la silla, es determinar qué fue lo que el paciente quiso decir. ¿No? Es decir, para ponerlo en términos muy llanos, el deseo del paciente solamente puede advenir a él porque ustedes lo saben. Solo ustedes saben lo que él desea. Sí, y se lo dicen. En el desarrollo de la técnica de la interrogación. Porque para Sí. llegar a determinar o no Sí, la sí. significación supone una gimnasia de la interrogación. Sí. Porque si no quedaría en una especie de cortocircuito de dijo, entendí. Dijo, interpreto. Es que lo que dice Abre Lacan en esta... el en esta- enigma de la pregunta, digamos, ¿no? Es que lo que dice Lacan en esta conferencia es precisamente que el problema entre el decir y el querer decir es que lo que quería decir nunca está en el texto. Lo dice literal. El problema es que lo que él quería decir nunca está en el texto. Entonces, con eso lo que te orilla es a la función del analista como creador. Porque la interpretación en los términos freudianos no nos genera este cortocircuito que vos decías, precisamente porque vos decís, bueno, acá hay un material, yo interpreto este material y por ende mi interpretación está basada en esto. Acá, cuando lo dice abiertamente, cuando dice no está en el texto, lo que implica es que nuestra interpretación es creativa. En el momento en que interpreta, crea el sentido. Entonces, un poco lo que estoy tratando de proponerles dialécticamente es que no hay deseo si el analista no te lo interpreta. O sea, uno no puede interpretar, no hay inconsciente si el analista no lo interpreta. Entonces ahí lo que se genera es, lo que él dice es, bueno, el tema no es tanto escuchar en los términos de lo que quiso decir, no es el de lo que dijo, sino poder escuchar en los términos de qué fue lo que quiso decir. Y ojo, que lo que quiso decir nunca está en el texto. Entonces, lo que yo trato de mencionar un poco en el texto es que es como una variación de lo que siempre se nos ha enseñado como leer a la letra. ¿No? Si leer a la letra significa escuchar específicamente lo que dijo el paciente, eso no es lo que propone Lacan. La lectura a la letra que propone Lacan es una lectura creativa. Es justamente escuchar lo que no dijo. Y me parece que eso puede ser disruptivo también en ciertos momentos. Lacan es francamente un autor disruptivo. Por más que a ustedes se los haya presentado licuado, pasado por agua, le sacaron las partes más interesantes, es como un Lacan light el que les han presentado seguramente. Light en el sentido más peyorativo del término. Es un Lacan pasado por agua, diluido en la psicología, en Freud y en nuestros profesores. Pero cuando agarran frases como estas, que tienen una pureza terrible, es un autor profundamente corrosivo. Si ustedes meten la mano ahí, no vuelven a salir igual. Una de tus apuestas que está en el libro y que también, bueno, vengo escuchando en los videos que vos subís y todo, es respecto de una crítica a la formalización, así que voy a citarte. No, a la página 63 dice: la formalización del psicoanálisis tiene como intención vaciar a la teoría de contenido empírico
y quedarnos únicamente con las formas que utiliza la lógica, ¿no? Es un movimiento tuyo para poder transmitir el psicoanálisis evitando estos equívocos, que más que equívocos en realidad errores, porque el equívoco es parte del psicoanálisis, pero bueno, cómo formalizar el psicoanálisis desde la lógica a vos te permite decir que eso sería como una transmisión más depurada, si se quiere. Exactamente. De hecho, Lacan lo dice abiertamente en el seminario 20, por ejemplo. Él dice, la matematización, el matema, es nuestra meta. Porque lo que tiene de interesante el matema, a diferencia del significante, es que el matema es un método íntegro de transmisión. Entonces, si yo les escribo la fórmula, esa fórmula no tiene ninguna de estas confusiones que tiene el significante. El problema del significante es que esta palabra es complicada, pero en su esencia está incapacitado de ser idéntico a sí mismo. O sea, que siempre requiere de otro para dar una ilusión de significación. Entonces, para decirlo en términos coloquiales, está barrado. De ahí, todo lo que proviene del significante también está barrado. ¿Qué genera eso? Que nos metamos en los problemas del sentido. Es decir, cada vez que yo digo algo, siempre digo un poco más de lo que estoy diciendo y un poco menos de lo que estoy diciendo. O sea, no alcanzo a decir lo que quiero decir y digo de más. Es como que le paso por arriba y le paso por abajo. De que no sentido y paso de sentido. Claro. Entonces, como le pegás por arriba, le pegás por abajo, pero nunca le das el centro a lo que estás tratando de decir. Ese problema es un problema lingüístico que no solamente la tiene el psicoanálisis, sino a todo lo que opere con significante. Entonces, ¿qué dice Lacan? Esto lo trabaja fuertemente en el seminario 18, por ejemplo. Si el psicoanálisis va a ser solamente un discurso de semblante, va a tener los típicos problemas de la utilización del significante. O sea que cada vez que yo diga algo, ustedes me pueden preguntar, ¿en qué sentido? Fuera del aula, ¿en qué sentido? No, bueno, es que son otras conferencias. Ignorada, ¿en qué sentido? ¿No? Entonces, eso lo que siempre nos permite es que la transmisión nunca sea total. O como dice Lacan, íntegra. La apuesta de Lacan es que si logramos formalizar la teoría, lo que vamos a lograr es hacer una transmisión íntegra de la matematización de la teoría. Entonces, por ejemplo, tienen algo como la fórmula del fantasma. La fórmula del fantasma es la fórmula del fantasma. Ustedes la escriben ahí y listo, no significa nada. No tiene sentido en el sentido de que lo real no tiene sentido. Pero no porque es cualquier cosa, sino porque no apunta a otro sentido. La fórmula es la fórmula, el matema es el matema. Entonces, creo que hay un proyecto ahí de tomar los términos fundamentales del psicoanálisis propuestos por Freud y formalizarlos. Y formalizarlos significa vaciarlos completamente de contenido empírico. Que es interesante porque nos puede servir clínicamente. ¿Qué quiero decir con esto? El contenido empírico de la vida de sus pacientes es muy importante para cada paciente. ¿Entienden? Y ahí es donde está la lógica del caso por caso. Cada caso, en ese sentido, es distinto. O sea, a vos te pasó una cosa, a vos te pasó otra cosa, a vos te pasó otra cosa, ¿no? Entonces, son todos distintos. El problema es que decir que todos los pacientes son distintos implicaría que entonces no tiene ningún sentido estudiar nada. Porque si todos son distintos... Ahora, si nosotros llegamos a una formalización, hay cosas que aun cuando todos sean distintos, comparten. Por ejemplo, el inconsciente. Todos tienen inconsciente. Todos tienen fantasma. ¿Y cómo es el fantasma de Pedrito, de Pepito, de Rosita? S barrado, B el A entre paréntesis. ¿Y eso qué significa? Nada. Después, en cada caso específico, ustedes van a rellenar esa fórmula con contenido empírico de cada caso. O sea, el sujeto acá es esto, el objeto es esto, ¿entienden? Pero si ustedes abstraen, todos nosotros tenemos el mismo fantasma. ¿En qué sentido? Que la estructura del fantasma es siempre la misma. Entonces podemos enseñar algo que funcione para todos nuestros pacientes, incluso los pacientes que no conocemos todavía, y al mismo tiempo después enfocarnos en la particularidad de cada uno de los casos, porque obviamente cada caso es distinto. Pero si solo nos quedamos en que cada caso es distinto, no tiene sentido que estén acá, ni que compren ningún libro, porque yo no les puedo enseñar algo de un paciente que no conozco todavía. ¿Se entiende la idea? Entonces la propuesta de Lacan es,
Si logramos vaciar de contenido las fórmulas, o sea, si la histeria, en vez de ser que hay una mujer que durante su adolescencia fue sometida a un caso de abuso y por ende después lo resignifica, entonces no puede entrar a la panadería. Si cambiamos eso por una fórmula, en esa fórmula están abarcados todos los histéricos. Todos. Incluso hasta los que no conocemos. Entonces es como una sustitución. Ver si el psicoanálisis puede ser un discurso que no sea solo de semblante. Como es en la obra de Freud, por ejemplo, que es solamente de semblante. Lo único que hay son términos que nosotros leemos, estudiamos y analizamos. Pero no hay ningún grafo, ningún esquema, ningún modelo, ninguna fórmula. Y en cambio en la enseñanza de Lacan todo lo contrario. Cada 2 o 3 hojas te encuentras una fórmula. Bueno, acabas de resumir un año de laburo que hicimos en 5 bueno, minutos. excelente. Porque hicimos, sí, yo hice el seminario 18 con él. Bueno, buenísimo. Bueno, y acá hay una cuestión particular que a mí me toca en función también a mi investigación. Vos decís, bueno, tomás 2 frases de Lacan que a mí me gustaría pensar cómo las articulás. Una es, el inconsciente es un saber no sabido del cual se goza, y la otra es, se goza porque se tiene un cuerpo. Entonces, ¿cómo pensás la articulación entre inconsciente y cuerpo? ¿Tienen un rato? Dale. Ay, Dios. Esta es la típica pregunta que uno espera que nunca le hagan. Dividámosla en las 2 partes. Dale. Repetime la primera. El inconsciente es un saber no sabido del cual se goza. Bien. Para Lacan, esto es todo para Lacan, ¿eh? Después, si no están de acuerdo, ya saben a quién reclamarle. Para Lacan, el gran descubrimiento freudiano, para Lacan, no digo que necesariamente haya sido este el descubrimiento freudiano, pero para Lacan, el gran descubrimiento freudiano es que no hace falta que sepan de ese saber para padecer de él. O sea, que ustedes pueden padecer de algo que ignoran. O sea, que pueden padecer de algo que no saben. Ese es el gran descubrimiento para Lacan de Freud. Que hay un saber que a ustedes se les mantiene inconsciente, o sea, que ustedes no lo conocen, pero aún el hecho de no conocerlo no impide que puedan padecerlo constantemente una y otra vez en su vida. Incluso sin saberlo, ¿no? Lo cual explica por qué hay gente que llega al consultorio y plantea cosas como, bueno, vengo porque me pasa esto. Y ustedes le dicen, ¿y por qué? Y reciben, no sé por qué me pasa esto. Entonces, la propuesta de Lacan es, lo genial de la idea es que ese saber, aun cuando no se sepa, opera. Eso es operativo, es decir, opera en arruinarles la vida, básicamente. Es eficaz. Claro, es eficaz para arruinarte la vida, ¿no? Esa es la famosísima idea de saber no sabido, que no es lo mismo que la represión en Freud. Porque la clave de la represión en Freud es, hubo un evento que tiene que atravesar la barrera de la percepción-conciencia, ese es el punto clave, y después de ahí, si es lo suficientemente incómodo para el aparato, se reprimirá. Pero en algún punto entraste a la panadería. ¿Entienden? En algún punto se da el evento traumático que después es reprimido. Lo interesante de la idea de saber no sabido es que es no sabido. No es reprimido, no es exactamente lo mismo. No es lo sabía y lo reprimí, puede ser que nunca lo haya sabido. Pueden ser cosas incluso que no sabía. ¿Entienden? O sea, incluso clínicamente. Que ustedes le digan, y a ver, pregúntele eso a su madre. Y venga a la siguiente sesión y te diga, che, estoy hablando con mi abuela y no me vas a creer lo que me dijo. Y les cuenta. Ella no sabía eso de la abuela, ¿entienden? Que no lo supiera, ¿impide que eso afecte en su vida? No, para nada. Entonces, en ese punto les propongo ser bastante radicales. O sea, saber no sabido significa que no se sabe. Bien. ¿Y la segunda parte? Era que se goza porque se tiene un cuerpo. Y después viene el problema de que para gozar se requiere un cuerpo. Acá Lacan, en muchos momentos de su obra, hace un juego de palabras, bueno, hace muchos juegos de palabras, pero hace uno específico en torno a la utilización del término de.
de del, ¿no? Del genitivo. Si tiene, esto es un poquito técnico, pero lo explico rápidamente. Si tiene una determinación objetiva o subjetiva, la frase se lee de distintas formas. Entonces, la frase el goce del cuerpo significa dos cosas, al menos. Una, que el cuerpo goza, o dos, que algo goza del cuerpo. El goce del cuerpo. Yo pienso que en términos generales, en el psicoanálisis lacaniano, se tiende a entender esa frase en una cierta determinación, que es, claro, el goce del cuerpo implica que el cuerpo goza, que hay algo en el núcleo del cuerpo que queda por fuera, esto seguramente lo han escuchado 1.000.000 de veces, que queda por fuera de la operación del significante y resta siempre real. ¿Lo han escuchado esto? ¿Alguien no ha escuchado esto? ¿Alguien no lo ha escuchado? Ah, nace un cacho de carne, ¿sí? Nace un cacho de carne y luego que no es un sujeto todavía, es claro. Y entonces después la operación del significante lo agujerea, pero siempre resta una parte de ese cacho de carne que no está influido por la operatoria del significante y por ende resta siempre real. ¿Lo han escuchado esto alguna vez? Bueno, la idea que ahí es que el goce del cuerpo implica que ese núcleo de goce es lo que goza. Que es un poco, que es abiertamente la idea de Freud de la pulsión de muerte, ¿no? O sea, en el fondo todos los organismos queremos volver a un estado... ¿Estamos bien de tiempo? Sí, claro. En el fondo todos los organismos queremos volver a un estado anterior a la vida, que no sé qué significaría eso, pero bueno, queremos volver a un estado anterior a la vida y por ende fumamos mucho, tomamos mucho, nos drogamos mucho y siempre queremos morirnos. De eso no voy a decir nada porque no tengo nada que decir. Lo que les digo es que quizás gozar de un cuerpo o gozar del cuerpo puede ser entendido de la otra forma. Que algo puede gozar de ese cuerpo, aunque no sea el cuerpo el que goza. ¿Me entienden? Entonces, la idea es, ahora trato de englobar todo. La idea es que lo que goza del cuerpo es eso. Eso goza del cuerpo. Se requiere un cuerpo para el goce porque se requiere el sacrificio de un cuerpo. Y ustedes tienen un cuerpo y lo mutilan. ¿Entienden? Acá lo pueden pensar en un sentido claramente cristiano, digamos. Lo sacrifican. Sacrifican el cuerpo. Solo que no por el goce de ustedes. Porque de hecho agarran un látigo y péguense en la espalda 48 veces mientras rezan el Ave María y después van a tener un dolor de espalda importante. No van a gozar ustedes de ese sacrificio. ¿Pero por qué se hace si no el sacrificio? ¿Alguien tiene algún pasado cristiano o presente cristiano? ¿Por qué en la época medieval... ¿Estoy diciendo algo que nunca habían escuchado? Había prácticas donde uno se latigaba mientras rezaba. Sí, de flagelación. De flagelación. Ese cuerpo se entrega como sacrificio. Ese sacrificio no implica un placer para ese cuerpo. ¿Se entiende esa idea? Pero sí implica un placer para alguien. ¿Para quién? Para el otro. Claro, para Dios, para el otro, la forma que ustedes quieran poner. O sea, Dios goza con el sacrificio del cuerpo. Piénsenlo simplemente cuando Jesús, la noche anterior que lo están por crucificar, les pide a un par de apóstoles que si lo acompañan esa noche en vela, los tipos se duermen, lo dejan solo. Terrible, era la última noche, ni esa noche pudieron aguantar. Y él se aparta en un momento, y mirando al cielo le dice: Padre, yo sé que es tu decisión, pero si es posible, aparta este cáliz, ¿no? Como diciendo, si se puede, tratemos de que no... Y Dios le dice: no, mira, va a tener que ser así. Hay un momento humano ahí en Jesús. Sí.
Hay un momento humano ahí en Jesús, ¿entienden? Donde dice, ¿podemos parar acá? Digamos, ¿es realmente necesario llegar al punto de que cargue la cruz, que todos me peguen, que me muera ahí? Ese momento de debilidad de la carne humana, después pasa y él toma su sacrificio como... La pasión. Como, claro, exacto, acepta su pasión como una forma del perdón de los pecados para el resto de todos los demás, pero por el goce de Dios. Entonces, el problema neurótico se establece en ese nivel. O sea, hay un saber que es no sabido, que implica el padecimiento del cuerpo. Solo que el goce y el cuerpo no están en el mismo canal. Ustedes solamente padecen, ¿entienden? A ustedes no les toca la parte del goce. Ese goce le toca del lado del otro. Pero para llevar a cabo, esta es la clave que ustedes tienen que entender, para ejecutar un saber, el goce es la puesta en práctica de un saber. Cada vez que un saber se ejercita, lo que ahí tienen ustedes es goce. Aunque ese saber sea no sabido. Pongámoslo en un ejemplo. Imagínense que su paciente piensa, por ejemplo, para inventar, que todos los hombres son iguales. Supongamos que ese saber está ahí jugándose de fondo, incluso aunque ella no lo sepa. Entonces, una y otra vez fracasa amorosamente en la vida y padece ese fracaso. La puesta en práctica de ese saber, que es ¿cuál? Todos los hombres son iguales, implica la destrucción de esa vida. No por el goce de ella, porque ella lo único que hace es padecer. Pero hay algo que goza con eso. Sí, hay un malentendido todo el tiempo entre el sufrimiento como goce. Claro. Hay un deslizamiento todo el tiempo. Claro, como si hubiera una especie de sufrimiento placentero o algo así. Que, ojo, yo creo que en el sistema de Freud se puede malentender, ¿no? Placer para un sistema. Claro, para ahí está. otro. Para mí con ese elemento vos ya explicás que por un lado, sí, por un lado está muy mal, pero por otro lado, por algo será. Acá el por algo será no aplica porque vos directamente dividís el padecimiento del lado del cuerpo y el goce del lado del otro. Entonces lo que tiene es un neurótico, disculpen la expresión, cagándose la vida por el goce del otro. ¿Y cómo goza el otro? Rectificando una y otra vez el saber. Del otro que no existe. Claro. Es que ahí está, es una locura total. La neurosis es una locura total. Es el absurdo. Obviamente. Pero si vos no haces nada ahí, pueden pasar 50 años, ¿me entendés? Y la tipa va a seguir padeciendo. No, la paradoja me parece también es que no habría sujeto si no hay un otro. Hay que ver cuál es ese otro que uno se va creando, cómo va, Claro, ¿no? Lo va construyendo. Pero yo creo que no deberíamos aspirar a un psicoanálisis que, por ejemplo, elimina lo otro o separe del otro, pero sí que pueda plantear una relación con el otro donde no necesariamente requiera de mi sacrificio para ser feliz, para que el otro viva, para sostenerlo, ¿entienden? O sea, lo que descubre en el fondo de la neurosis es un padecimiento que lo único que hace es sostener al otro para mantenerlo no castrado. Porque, ojo, arruinarse la vida sintomáticamente es muy terrible, pero más terrible es aceptar que el otro está castrado. Entonces, la función de ustedes es muy difícil, ¿entienden? Porque es la de introducir, por medio del tratamiento, introducir la castración en el otro. Y el neurótico se va a agarrar con uñas y dientes y les va a pegar a ustedes con tal de que ese momento no llegue. Incluso, piensen que si estamos hablando de alguien que es capaz de destruir su propia vida con tal de no tolerar eso, sepan que su trabajo es muy difícil. Lo que pasa es que ahí el neurótico está aferrado a su ser. Claro. Que eso le da consistencia. Claro. O sea, esa chica que fracasa con las parejas le da consistencia. Exactamente. Ese ser fracasada ahí cada vez. Y obviamente si el otro queda barrado, ella queda barrada también. Pero quizás no somos nada. Pero en la angustia, porque si ella sale de la posición esta, ¿de qué se agarra? Exacto. ¿Qué es ella entonces? Pero quizás Toda la vida fue eso. Pero quizás esa nada que puede ser es menos sufriente que ser algo en ese sentido. ¿No? Lo que digo es, quizás Hacen el tránsito por esa nada. hacen como una mutación. O sea, resuelven la angustia neurótica y los mueven a una angustia existencial. Que es existencial, pero no es neurótico. ¿Entienden? O sea, no es lo mismo enfrentarse a decir, parece que en esta vida no hay ningún sentido y no hay razón por la cual yo esté acá. Eso es terrible, pero otro también era terrible. No poder salir de la repetición sintomática.
Claro, un paso de la impotencia a lo imposible. Claro. ¿no? Sería desde ahí. Claro. Bueno, para cerrar y por ahí dar la palabra también al público que vino. La última pregunta que había pensado era en función a esto, que vos venís hablando del saber o del inconsciente como este saber no sabido, que es muy distinto al conocer, digamos, ¿no? Me parece como en dos niveles. El conocer estaría más del lado de lo consciente, claro, ¿no? Y pensaba en esta diferencia que vos haces de Freud y Lacan, como hacer consciente lo inconsciente por un lugar, y la propuesta de Lacan, que es distinta, es sostener eso radical, inconsciente, ese saber, y llevarlo, digamos, justamente a hacer esta diferencia, saber más, a mí me gusta decirlo como a cuentas de la pulsión, algo ahí de la cuestión del cuerpo y eso que no termina ni de entrar en la imagen ni en la palabra, y el conocer como, digamos, otro nivel a decir, bueno, va por ahí la cosa, cuando en realidad no todo eso, ¿no? Claro. Yo lo noto muy claramente esto que me preguntás, cuando el paciente te dice, bueno, pero si yo ya lo sé, ¿por qué no me curo? ¿No? Pues los pacientes son freudianos, obviamente. Aunque no lo sepan, son freudianos. Todos son freudianos. Todos ustedes son freudianos, los pacientes son freudianos. Entonces, aunque no lo sepan, son freudianos. Entonces ellos te plantean, ok, perfecto, ya entendí. ¿Por qué no me curo entonces? ¿Y ahora qué hago? Claro. Porque ahí está una idea un poco ingenua, que es que si yo conozco, entonces voy a eliminar el sufrimiento, voy a poder eliminar el padecimiento. El problema es que el padecimiento surge justamente de esta imposibilidad de ver al otro castrado, como decíamos recién. Entonces el saber, Ricardo Rodríguez Ponte lo dice de una forma muy interesante. Él dice, hay saber, o sea, hay suposición de saber siempre que ustedes tengan un S1 en relación con un S2. El saber no requiere de ustedes, bichos humanos, para existir. Quizás el conocimiento sí, en los términos de necesitan un sujeto cognoscente para decir yo vi este fenómeno y lo sé. El saber se articula únicamente a nivel significante. No requiere ni siquiera de la existencia de ustedes. Siempre que ustedes tengan un S1 y un S2, ya ahí hay una suposición de saber. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Lacan está bastante bien cerradita. Es decir, lo que él nos dice es, primero el significante, hay una preexistencia del significante a cualquier entidad biológica que venga después. O sea que primero el saber, es decir, saber entendido como una pura articulación significante que no requiere de ninguno de nosotros para saber ni para insistirse. Lo único que sí hace, y esto es importante para tu tema del cuerpo, es marcar los cuerpos, eso sí. Pero no es lo mismo entender, por ejemplo, vamos a poner dos metáforas, no es lo mismo entender que el cuerpo es una máquina productora de pulsiones a entender que el cuerpo es una caja de resonancia. Yo les acepto que el cuerpo amplifica el mensaje, ¿no? Los dolores en el cuerpo lo que hacen es amplificar el mensaje, pero de ahí a creer que el mensaje proviene de adentro del cuerpo, claro, hay un problema espacial, ¿entienden? Entonces, es como que ustedes dijeran, ¿de dónde viene el sonido? ¿De la caja o de la cuerda? No, de la caja, porque yo veo que viene de la caja. Que la caja amplifique el sonido, no les tiene que hacer perder de vista que el sonido viene de la vibración de la cuerda. Entonces esto es lo mismo, que los cuerpos funcionen como un lugar para amplificar el mensaje, no implica que el mensaje provenga de ahí. Entonces, en estos términos me parece que tendríamos que poder entender que cuál de estos dos va a ser nuestro objeto de estudio. Lo digo en general de lo que veo que constantemente se trabaja en estos tiempos. Los cuerpos gozantes o los goces. O sea, el cuerpo que reproduce el mensaje o el mensaje. La pregunta es a dónde quieren apostar ustedes. Si a los efectos o a las causas. Mi sugerencia sería que apunten a los efectos. Porque si van a ir persiguiendo causas, la causa se va mudando de un lado al otro. Incluso en el mismo cuerpo puede ir cambiando de lugar. Entonces, mejor apunten a escuchar cuál es el mensaje que rebota en el cuerpo, pero para eso van a tener que aceptar que primero el significante, primero el saber, primero la articulación y después los cuerpos, que son efectos de esa. En ese sentido, la propuesta para mí sí me pareció muy similar a la de Foucault.
en los términos de cuerpos moldeados por discursos. Entonces, nosotros tenemos más o menos lo mismo, pero clínicamente. Cuerpos moldeados por discursos. Mi pregunta es, ¿ustedes pueden seguir remando en contra de la corriente para moldear de nuevo los cuerpos? ¿O pueden ir directo al discurso? Y entender por qué ese discurso está moldeando los cuerpos así. Y quizás ahí puedan disminuir un poco el sufrimiento. Bueno, hicimos un breve recorrido del libro, aunque no todo, así que... ¿Yo te puedo hacer una pregunta ahora? Sí. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, ¿qué te pareció el libro? Bueno, un poco lo dije al principio, me llevó a recorrer primero las conferencias desde otro lugar, incluso a conocer una que no conocía. Me parece siempre, por un lado, provocativa tu propuesta de este quiebre entre Freud y Lacan, y sobre todo lo que propones acá en función a la posición del analista, que me parece claro en estas cuestiones conceptuales de inconsciente. No es lo mismo que lo reprimido, el saber no es lo mismo que conocer. Entonces, me parece clara tu posición y el horizonte en la formación y en la posición ética del analista. Bueno, eso me alegra porque ese es como mi objetivo siempre. Ah, bueno. Te leí. Entonces. Bueno, gracias. Puedo decir que te leí. Podemos abrir a otras preguntas entonces. Bueno, sí, si tienen algún comentario, pregunta, unos 10 minutitos y... A mí me quedó esto cuando dijiste, bueno, el querer decir y el dicho, ¿no? Sí. Que el querer decir no está en el dicho, pero a su vez la función, o sea, del analista opera ahí, porque en el dicho está todo, también, digamos, está todo en el dicho. No. ¿No? La clave. ¿Vos tenés la página donde hay? Porque si pudiera citarte lo textual, la frase de Lacan es. ¿Tenés la página anotada? No, pero No. es en la... Bueno, yo voy respondiendo y si vos la encontrás sería ideal. No. La clave es que no está todo en el dicho. Porque. A ver, vamos a. Es complicado, pero vamos a plantear una cosa antes de entrar a ese problema. En Lacan hay una clara distinción entre el decir y el dicho. Primera distinción. Es decir, el decir tiene que ver con enunciar y el dicho con lo enunciado. Entonces, lo que dice Lacan es, lo interesante de la relación entre el decir y lo dicho, es que lo dicho termina borrando, termina aplastando el hecho de que hay un decir. Lo dice así en un texto que se llama L'Étourdi. Entonces, imaginemos que yo digo algo. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Ese es un hecho de dicho. Todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Me preguntan ustedes. Porque yo lo digo. Entonces se da un fenómeno interesante, que es que el dicho aplasta el decir. Entonces yo te digo que todos los hombres son iguales, pero ya cuando ese mensaje tuvo efecto en vos, tiene un efecto ontológico. Se vuelve algo de ser. ¿Entendés? Entonces todos los hombres son iguales. Y lo que se borra es que alguien lo dijo. Es así porque alguien lo dijo. Y se vuelve directamente algo que es así. Claro, tiene como que se asume una posición absoluta. Claro, se vuelve algo, no sé cómo decirlo, estas palabras, algo cierto, porque se borra que fue dicho, ¿entendés? Lo que se olvida es que se dijo, y solamente te queda el mensaje. Una vez que te queda ese mensaje empieza a ser operativo, en los términos de que es verdad. Es como Es si así. habría que desesencializarlo. Claro, exactamente. Primero tenés que apuntar a que ese hecho es un hecho de dicho. Porque si no lo desesencializás, es muy difícil. Mi papá fue un hijo de puta. ¿Por qué? Perdón. Igual le gustó. Perdón. Hizo cambiar de Fue un grupo. muy mal tipo. Fue un tipo muy malo. Disculpe. Ahí cuando he dicho es porque me llegaba la charla A ver si no quiere venir más, pobre chico. Disculpen los infantes. Supongamos otro dicho. Mi papá es muy malo. Mi papá fue muy malo. ¿Por qué? Porque sí, porque él es así. De hecho, si usted lo conociera, doctor, se daría cuenta qué malo que es. Que su padre sea malo
¿Es un hecho o no es un hecho? Claro que es un hecho. Pero es un hecho de dicho. O sea, es así porque se dijo. Pero si vos le borrás el hecho de que se dijo, solo te queda que las cosas son así. O simplemente cuando un paciente te dice, yo soy así. Lo difícil de remover ese problema es que la tendencia de lo esencial es a endurecerse. Claro, porque en eso consiste. Porque en eso consiste. En eso consiste. Es una consistencia, Pero exactamente. ahí es donde yo me quedé pensando Sí. cuando vos decías, Sí, no haces eso. no todo lo que la persona dice lo sabe, ¿no? Y bueno, va y pregunta, y esto que pregunta, y le dicen cómo se introduce en el análisis, ¿no? Me quedé pensando en eso, ¿no? En esto que no sabe. Se introduce, o sea, es que son dos cosas distintas. Respondo rápidamente esto y ahora sigo con la tuya. Se introduce en un sentido imaginario, porque igual ya está sabido eso. Ah, Claro. sí, No lo sabía, Bueno, pero ya se sabía. Claro. Ya se sabía. Pero ¿quién Ok. ¿Qué sabía? Y eso sabe. Eso sabe, eso habla, eso goza, eso dice. Ok, ok. Pero lo que haces Sí, es sí, sí. imaginariamente orillarlo, ¿entendés? Sí, sí. Vos ya sabés, vos ya lo sabés, porque vos ya lo escuchaste. Claro. Pero si se lo planteas, te va a decir, no, ¿por qué tendría que ser así? Entonces ahí lo que haces es una trampita imaginaria. Lo mandás a investigar. Y cuando vuelves sorprendido, le decís, miren, no tendrá esto que ver con el... ¿Entendés? Y ahí ya lo tenés armado. Volvamos a lo tuyo. Entonces tenés un problema ontológico, que es que si el dicho te opaca el decir, las cosas que se dicen se convierten en cosas que son. O sea, el primer paso es volver para atrás en ese camino y decir, nosotros trabajamos con significantes, con cosas que se dicen, todo es significante. Aunque en apariencia te dé la ilusión de ser una consistencia, no consiste, porque un significante necesita de otro significante para tener sentido. Entonces lo primero que haces es tratar de eliminar la consistencia, dando a entender que es un dicho. Y ahora haces esto que dice la Cámara. No nos percatamos de todo... No nos percatamos de todo un fragmento, todo un parágrafo de lo que acaba de ser dicho. Todo su peso particular quiere decir algo que no es desde luego el texto. Es ahí que entramos en lo que es importante en lo que yo enseño. Quiere decir, pero no es suficiente querer. Uno quiere decir, pero lo que uno quiere decir está en general pifiado. Es ahí que la oreja del psicoanalista interviene. Para que vean que no le estaban mintiendo, ¿eh? A saber, que se percata de lo que el otro verdaderamente quería decir. Y lo que quería decir no es lo que está en el texto. Entonces no es lo que está en el texto. Entonces lo que vamos a tener que preguntar es ¿y dónde está? Porque ahí esa es la importancia del sujeto. Si un sujeto es lo que representa un significante para otro, el sujeto no es ni el primer significante ni el segundo. Es un efecto de representación virtual entre los dos significantes. Entonces no está en el texto. Requiere de tu oreja para existir, para advenir. Entonces vos le decís, lo que usted quiso decir es esto, esto y esto. No, sí. ¿Entendés? En los términos de que no hay otra forma de acceder a eso que no sea por la lectura. Por eso te decía que desde otro lugar está todo allí, aunque no lo esté. por la intervención Perfecto. del analista. Pero es que está todo y no está nada a la vez. El otro es un lugar, sí, coincido completamente. El otro es un lugar de significantes. Entonces ahí están todos los, bueno, no todos, pero están todos menos un significante. Sí, pero esa articulación igual tiene que ser leída. Por eso funciona como un lugar de saber, ¿entendés? Siempre que vos vas a buscar al lugar de los significantes, hay saber ahí. Y proviene de ahí, no proviene de vos. Entonces, eso te arma dos clínicas radicalmente distintas. Es, este saber del cual gozo proviene de mí, o de una interpretación mía de los significantes. No, proviene de una pura suposición de que un S1 le supone un saber a un S2. Siempre que tenga significante, tenés saber. Y ese saber es operativo aun cuando no lo sepas. ¿Sí, claro? Claro, porque yo estaba pensando mientras hablaba que en relación a esto es lo que hace Lacan respecto de la enseñanza de Freud. Claro, exactamente. Es exactamente el mismo Esa movimiento. operación hace. O sea, no- Que te lleva a un problemón, que es que después no podés leer a Freud sin Lacan. claro. Porque te lleva a un problema que es
inocuo. O sea, Freud, ¿es Freud o es Lacan? Es inocuo. Es como preguntarse, ¿Platón es Platón o es Sócrates? Una vez que ya lo pusiste en relación, no hay Freud sin Lacan. Porque Y ni al revés. Desde otra lógica, ahí estás operando desde otra. Porque no, es que no tenés forma de cortar el texto. Es como cuando vos lees un texto. Lo que él me preguntó, ¿está en el texto o está en él? En ninguno. Está en una articulación entre los dos. Y si vos tratás de separar y decir, no, a ver, ¿qué es Walter y qué es mi libro? Eso es solamente una necesidad imaginaria. Lo único que ustedes pueden distinguir es lo imaginario. O sea, su única individualidad es su individualidad imaginaria, su cuerpo. Los límites de su cuerpo, que aun cuando, iba a decir una palabra, aun cuando lo relacionen con otro cuerpo, nunca te lo... Lo decepcionaste. Claro. Bueno. No lo dijiste, pero lo escuchó. Claro. Más claro imposible. Entendí la referencia. Claro. Cuando ahí tienen individualidad, ¿entienden? Ahí tienen, si ustedes quieren saber qué son ustedes son su cuerpo, digamos. Ahí está el límite. Pero en el límite de sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, su inconsciente, ahí no pueden establecer qué es mío y qué es del otro. Ahí está todo entremezclado. Ahora, Juan, cuando decías el goce del cuerpo y que ahí goza el otro, ¿pensás el abordaje de una forma imaginaria para eso o con otras herramientas, otros registros también? No entiendo la pregunta. Para despejar el goce del otro en un paciente. No, para mí los efectos del goce son imaginarios nada más. Pero la producción viene estrictamente del otro, en los términos de un saber que se articula con significantes. Claro, porque no hay otro, no hay sujetos, no hay otro. Claro. Los significantes del sujeto son del Claro. otro. ¿Y el otro qué es? El otro es un lugar de saber, porque la clave es que tampoco existe. Ahí es donde la teoría de Lacan se vuelve ya una genialidad total, porque te explica realmente cómo funciona un neurótico. O sea, padece para que el otro goce y ese otro no es nadie. Es la famosa frase del final, al final me arruiné la vida para nada. ¿Sí? Solo que, y acá es donde la función de ustedes es importante, eso no se puede desactivar por sí mismo. Requiere de ustedes para desactivarlo. Entonces, es una... El amor, digamos, de la diferencia. Claro, porque lo que yo le quiero decir con esto es que cuando termina el tratamiento, esto es algo que dice mi amigo Marcelo Augusto Pérez. La clave es que cuando termina el tratamiento, la persona ya no se acuerda de por qué padecía, no se acuerda de por qué venía. Entonces, para poder desactivar ese problema, necesitan ustedes operar ahí y operar para dar cuenta de que ahí no había nada. Porque en realidad era todo una ilusión. Una ilusión que a veces determina las vidas, arruina las vidas, a veces termina las vidas, ¿no? Sí, lo paradójico, o digamos, lo loco también, si se quiere, es que por más que sepamos que no es nada, seguimos padeciendo. Por eso no va por el lado del conocer, sino del saber. Exacto. Freud un poco decía esta idea en estos términos. Él decía, un paciente no se va a curar por leer libros de psicoanálisis. Porque, ahora se los traduzco en lacaniano, uno no va a aceptar la castración del otro por leer a Lacan. Claro. Esa operatoria requiere de un psicoanálisis. Entonces, no es tan importante que ustedes atraviesen el dispositivo para vivir la experiencia del análisis, sino porque es realmente importante que entiendan, no en el sentido del conocimiento, sino de este otro sentido, que el otro está castrado. ¿Entienden? O sea, que el otro no es... Está bien, ustedes se ríen un poco con Dios, se ríen un poco con el universo, pero tampoco el psicoanálisis, ¿entienden? Ni Freud, ni Lacan, ni nadie. O sea, en el fondo no hay nadie que sepa. Y eso sí necesitan saberlo para empezar a atender. O sea, sí necesitan atravesar el dispositivo para poder llegar a esa conclusión. ¿Soy claro con esto que digo? Bueno, gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, quien quiera un ejemplar, acá y se acercan a Juan.